Hoy vamos a adentrarnos en un tema profundo e intrigante, la influencia de las fuerzas malignas en nuestras vidas, y cómo esto se relaciona con la cuarta dimensión y nuestra fe. ¿Alguna vez han pensado cómo estas fuerzas oscuras pueden afectar nuestro día a día? Es como si hubiera una dimensión oculta, impregnada de energías negativas que pueden interferir en nuestras vidas de formas que no siempre comprendemos. Vamos a desentrañar cómo se entrelaza con nuestra fe y espiritualidad. Veremos cómo las visiones y los sueños pueden ser puertas de acceso para influenciar nuestra realidad, moldeando no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. Cuanto más comprendamos, más capacitados estaremos para enfrentar los desafíos y vivir en paz y plenitud. Entonces, vamos juntos a explorar los misterios de la cuarta dimensión y fortalecer nuestra fe para enfrentar las adversidades con coraje y determinación. Vamos con el mensaje. ¿Qué es la cuarta dimensión y cómo funciona? Así como hay ciertos pasos que debemos seguir para que nuestra fe sea incubada adecuadamente, también hay una verdad central concerniente al reino de la fe que necesitamos comprender. La lección más importante que aprendí acerca de la naturaleza del reino de la fe comenzó como resultado de algo que fue, al principio, una experiencia desagradable. En los Estados Unidos, los ministros no tienen este tipo de problema, pero en Oriente, pasé por muchas tribulaciones al predicar en el poder milagroso de Dios, porque en el budismo los monjes también hacen milagros fantásticos. Recientemente, una coreana moría de cáncer incurable. Todos los médicos que ya la habían examinado decían que nada podía hacerse. Ella fue a varias iglesias y también fue a ver a un monje budista. Este monje la llevó a una cueva donde hay varios budistas rezando y la mujer fue completamente curada. El cáncer desapareció como por arte de magia. Mucha gente en Corea que practica yoga está curando a los enfermos mediante la meditación del yoga. Cuando vamos a reuniones de los sokakai japoneses, podemos ver a muchos que son curados, algunos de úlceras en el estómago, otros de sordera, mudos y los ciegos recuperan la vista, de modo que los cristianos, especialmente nosotros, los cristianos pentecostales, tenemos dificultades para explicar tales cosas. No podemos simplemente decir que son manifestaciones del diablo, pero si el diablo puede realizar tales curaciones, ¿por qué la Iglesia de Cristo no puede hacer mucho más? Un día, estaba bastante preocupado, muchos de nuestros hermanos cristianos no estaban dando la debida importancia a los milagros de Dios, decían, ¿cómo podemos creer en Dios como un ser absolutamente divino? ¿Cómo podemos llamar a Jehová el único creador? En los lugares celestiales, podemos ver milagros en el budismo, milagros en el yoga, milagros entre los sokakai japoneses. Estamos viendo milagros en todas las religiones orientales. ¿Por qué vamos a aclamar a Jehová como un único creador del universo? Pero yo sabía que nuestro Dios es el único Dios, un único y verdadero Dios y el creador del universo, así que, reuniendo todas las preguntas de las personas, las hice un profundo motivo de oración ante el Señor. Oré y ayuné, busqué la cara del Señor y una respuesta entonces vino a mi corazón, una revelación gloriosa y recibí una explicación clara. Decidí, entonces, que a partir de ese momento, comenzaría a explicar estas cosas a través de mis predicaciones en mi iglesia en Corea. Ahora puedo dar respuestas satisfactorias a cualquiera de estas preguntas y puedo dar explicaciones claras, tan claras como el sol a mi día. Permíteme explicar, en el universo, hay tres tipos de espíritus, el espíritu de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu humano. Cuando se estudia la geometría, dibujamos dos puntos, uno aquí y otro allá, trazando una línea recta entre esos dos puntos y a ella le damos el nombre de primera dimensión, y precisamente eso es una línea de dos puntos, una dimensión. Pero si continuamos añadiendo líneas tras líneas, una al lado de la otra en una progresión indefinida, tenemos la segunda dimensión, tenemos un plano o una superficie. Y si apilamos planos sobre planos en una sucesión indefinida de planos, tendremos lo que se llama tercera dimensión, un sólido o un volumen. El mundo material y toda la Tierra pertenecen al universo de la tercera dimensión. La primera dimensión, la línea, está contenida en la segunda dimensión, o plano, y, por lo tanto, es controlada por ella,
y la segunda dimensión está incluida en la tercera, el cubo, por lo tanto, controlada por ella. ¿Quién, pues, crea, contiene y controla la tercera dimensión, el mundo cúbico? Puedes encontrar la respuesta abriendo la Biblia y leyendo Génesis 1, 2, la tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Pero si examinamos la lengua original de la Biblia, este versículo quiere decir que el Espíritu de Dios estaba incubando sobre las aguas, empollándolas. Este mundo caótico pertenece a la tercera dimensión, pero el Espíritu Santo, que aquí es representado como incubando sobre la tercera dimensión, pertenece a la cuarta. Del mismo modo, el reino espiritual de la fe pertenece a la cuarta dimensión, ya que el mundo espiritual abarca la tercera dimensión y está sobre ella. Por esta incubación de la cuarta dimensión sobre la tercera, fue creada la tierra, una nueva orden surgió de la antigua y la vida fue sacada de la muerte, la belleza fue extraída de la fealdad, la limpieza de la suciedad y la abundancia surgió de la pobreza, todo fue creado hermoso y bello por la incubación de la cuarta dimensión. Entonces, Dios habló a mi corazón, Hijo, así como la segunda dimensión incluye y controla la primera y la tercera incluye y controla la segunda, así también la cuarta dimensión incluye y controla la tercera, produciendo la creación del orden y la belleza. El espíritu es la cuarta dimensión. Cada ser humano es un ser espiritual, así como físico, posee la cuarta dimensión y también la tercera en sus corazones. De este modo, los hombres explorando su fe espiritual en la esfera de la cuarta dimensión mediante visiones, imaginaciones y sueños pueden influenciar la tercera dimensión, produciendo en ella cambios. Así fue lo que me dijo el Espíritu Santo, estos yogis y monjes budistas pueden, por lo tanto, explorar y desarrollar humanamente su cuarta dimensión, su esfera espiritual, alargar una visión clara, formar cuadros mentales de una buena salud, pueden atribuir esa salud sobre los enfermos por orden natural. La cuarta dimensión tiene poder sobre la tercera. El espíritu humano, con ciertas limitaciones, por supuesto, puede dar la orden y crear cosas. Dios dio al hombre poder sobre la creación, puede controlar el mundo material y dominar las cosas, responsabilidad que puede ejecutar mediante la cuarta dimensión. Ahora bien, los incrédulos, explorando y desarrollando su ser espiritual interior de tal manera, pueden ejercer dominio sobre su tercera dimensión, que incluye las enfermedades y las dolencias físicas. Entonces, me dijo el Espíritu Santo, mira a los Okakai, ellos pertenecen a Satanás, el espíritu humano se une al espíritu maligno de la cuarta dimensión, y con la cuarta dimensión maligna, ejercen dominio sobre sus cuerpos y circunstancias. El Espíritu Santo me mostró que así es como los magos de Egipto ejercían dominio sobre varias situaciones, así como Moisés lo hacía. Dios, entonces, me enseñó que ya que podemos conectar la cuarta dimensión de nuestro espíritu a la cuarta dimensión del Padre Celestial, el Creador del universo, podemos tener más dominio sobre las circunstancias. Alabado sea Dios. Podemos volverse fantásticamente creativos y podemos ejercitar gran control y poder sobre la tercera dimensión. Después de recibir esta revelación del Señor, comencé a explicar con facilidad los acontecimientos y milagros de otras religiones. Las personas, a veces, me desafiaban, ¿podemos operar los mismos milagros? Yo, por mi parte, decía, sí, sé que pueden. ¿Y por qué tienen la cuarta dimensión en su espíritu? Están desarrollando el espíritu y ejerciendo dominio sobre el cuerpo y sobre las circunstancias. Pero ese espíritu no es un espíritu que tiene salvación, aunque puedan operar milagros, irán al infierno de la misma manera, están vinculados a la cuarta dimensión maligna, la cuarta dimensión tiene todo el poder para ejercer dominio sobre la tercera. Realmente poseen ciertos poderes limitados para ejercer dominio sobre la tercera dimensión e influir en las circunstancias. En los Estados Unidos, vi muchos de estos libros de expansión de la mente y veo cosas similares sucediendo aquí debido a énfasis en el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente es tu espíritu. La Biblia llama al subconsciente interior del hombre, el hombre interior, el hombre que está escondido en su corazón.
Antes de que la psicología descubriera el subconsciente, el apóstol Pablo ya lo había descubierto hace 2000 años. Ahora, los científicos y psicólogos piensan que este es un descubrimiento asombroso y profundizan en las ideas del subconsciente y tratan de dirigir sus energías. Aunque el subconsciente esté en la cuarta dimensión, teniendo por lo tanto cierto poder limitado, hay mucho engaño involucrado en lo que estas personas alegan. Me sorprendió cuando llegué a los Estados Unidos y leí libros que algunos ministros norteamericanos me dieron. Estos libros casi habían convertido al subconsciente en un Dios todopoderoso, y esto es un engaño enorme. El subconsciente tiene cierta influencia, pero es bastante limitada y no puede crear lo que nuestro Dios todopoderoso puede. Hemos visto en los Estados Unidos a la Iglesia Unitaria tratar de desarrollar el subconsciente, la cuarta dimensión del espíritu humano, y poner ese espíritu humano en lugar de Jesucristo. Esto es un engaño y un peligro enorme. Aunque reconozcamos ciertas realidades y verdades en estas enseñanzas, también es importante darse cuenta de que el diablo ocupa una cuarta dimensión maligna. Nuestro Dios, sin embargo, es santo, único y todopoderoso. La cuarta dimensión siempre está creando, dando orden y ejerciendo dominio sobre la tercera dimensión a través de la incubación. En Génesis, encontramos al Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, incubando, sobrevolando sobre las aguas, era como una gallina que empolla sus huevos, que producen pollitos. De manera muy parecida, el Espíritu Santo incuba, la tercera dimensión, pero también lo hacen los espíritus malignos. Estaba viendo noticias por televisión. Un joven había sido asesinado y surgía una gran controversia sobre el crimen. El abogado defensor del joven asesinado decía que la culpa era de la influencia que los programas de violencia en televisión ejercían sobre las personas. La verdad en eso es cierta, pues ese muchacho, después de ver televisión, comenzó a ejercitar su cuarta dimensión. Incubaba esos actos de violencia, y naturalmente, llegó el momento en que los puso en práctica. He revolucionado mi ministerio con el descubrimiento de la cuarta dimensión, y tú puedes revolucionar tu vida con ella. Te sorprenderás al ver cuántas y buenas cosas podemos incubar en nuestro subconsciente. Vivimos en cuerpos limitados, pero el Espíritu Santo puede incubar sobre la tierra debido a su omnipresencia. Estamos limitados por el espacio y el tiempo, y nuestra única manera de incubar es a través de nuestra imaginación, mediante nuestras visiones y sueños. Es por eso que el Espíritu Santo viene a cooperar con nosotros para crear, ayudando a los jóvenes a tener visiones y a los ancianos a soñar sueños. A través de sueños y visiones, saltamos rápidamente las barreras de nuestras limitaciones y nos extendemos hasta alcanzar el universo. Es por eso que la palabra de Dios dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Si no tienes visión, no estás siendo creativo, y si dejas de ser creativo, perecerás. Visiones y sueños son el lenguaje de la cuarta dimensión, y el Espíritu Santo se comunica a través de ellos. Solo a través de una visión o de un sueño, puedes visualizar y concebir grandes iglesias o grandes proyectos. Puedes visualizar un nuevo campo misionero, puedes visualizar el rápido crecimiento de tu iglesia, puedes visualizar el desarrollo de tu familia, de tus hijos, de tu empresa. A través de visualizaciones y sueños, puedes incubar tu futuro. Permíteme respaldar lo que digo con 4 ilustraciones bíblicas. ¿Sabes por qué Adán y Eva cayeron de la gracia? El diablo sabía que las visiones de la cuarta dimensión en la mente de la persona podían crear resultados positivos. Utilizó una táctica basada en esta premisa. Invitó a Eva, diciendo, ven a ver el fruto del árbol prohibido, mirar no hace daño, ¿por qué no vienes y echas un vistazo? Una vez que el simple acto de mirar el fruto parecía inofensivo, ella fue y miró el árbol. Lo miró no solo una vez, sino que siguió mirando. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 versículo 6, viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes de comer del fruto, ella vio el árbol y también el fruto en su imaginación. Jugó con la idea de comer del árbol y trajo esa idea a la cuarta dimensión.
En la cuarta dimensión, se crea tanto bien como mal. Eva reprodujo la escena del árbol y su fruto profundamente en su imaginación. Al ver profundamente, pensó que podía ser tan sabia como Dios, entonces se sintió como si estuviera embriagada y fue atraída por el árbol. El siguiente paso fue tomar del fruto del árbol y comer, y dar del fruto a su marido. A través de este acto, ella cayó. Si mirar con atención no fuera importante, ¿por qué el ángel de Dios le dio un juicio tan severo a la mujer de Lot? En Génesis 7 y 17, la Biblia nos dice, huye por tu vida, no mires tras de ti. Es una orden simple, no mirar atrás. Sin embargo, al leer Génesis 7 y 26, descubrimos que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Recibió ese castigo tan severo, simplemente por haber mirado hacia atrás. Puedes decir que el castigo fue demasiado severo, pero cuando se comprende la ley del Espíritu, no es al mirar hacia Sodoma. Toda esa visión se realizó en su interior, y captó su imaginación, y la codicia de la vida antigua se apoderó de ella, y Dios entonces la castigó con un juicio justo. Dios ha usado este lenguaje del Espíritu Santo para cambiar muchas vidas. Observa con cuidado al leer Génesis 13, 14-15. Dijo el Señor a Abram, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios no dijo, oh Abram, te daré Canaán, simplemente reclamó. No, muy específicamente, Dios le dijo que desde donde estaba, mirara hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, que le daría esa tierra a él y a sus descendientes. Me gustaría que Abram hubiera tenido un helicóptero para subir muy alto y mirar desde arriba toda la región del Medio Oriente. Así, habría evitado tantos problemas que sufre esa región hoy. Dado que Abram no tenía binoculares ni helicópteros, su visión era bastante limitada. Ver es poseer. Abram vio la tierra, luego volvió a su tienda, a su cama, para soñar con las tierras que serían suyas. El Espíritu Santo comenzó a usar este lenguaje de su cuarta dimensión. El Espíritu Santo comenzó a ejercer dominio. Es interesante notar que Abram engendró a su hijo Isaac cuando tenía 100 años y Sarai, 90. Cuando Abram tenía casi 100 años y Sarai, casi 90, Dios vino y le dijo que iba a tener un hijo. Cuando Dios vino a él, le dijo, tendrás un hijo. Abram no pudo contener la risa. La traducción coreana de la Biblia dice que Abram se rió tanto que le dolía el estómago. Esto significa que Abram era totalmente incrédulo. También leemos que Sarai se rió detrás de la tienda. Dios preguntó a Sara, ¿por qué te ríes? Ella respondió, yo no me reí, pero Dios dijo, te reíste. Tanto Abram como Sarai se rieron. Ambos no creían, pero Dios tenía una manera de hacerlos creer. Y Dios usó la cuarta dimensión, el lenguaje del Espíritu Santo. Una noche, Dios dijo, Abram, sal fuera. En el Medio Oriente, la humedad es muy baja, por lo que, por la noche, una persona puede ver muchas estrellas en el cielo. Abram salió y Dios dijo, Abram, cuenta el número de estrellas. Así que él comenzó a contar las estrellas. Los científicos dicen que, a simple vista, podemos ver 6000 estrellas. Podemos imaginar, entonces, a Abram contando y contando hasta perder la cuenta varias veces. Finalmente, habría dicho, Padre, no puedo contar todas las estrellas. Entonces el Padre dijo, tus hijos serán tan numerosos como las estrellas. Abram quedó mudo de emoción. Pronto las lágrimas comenzaron a caerle en los ojos, y su visión se empañó por completo. Mirando las estrellas, lo único que podía ver eran los rostros de sus hijos. De repente, se dio cuenta de que los estaba escuchando llamar, Padre Abram. Estaba profundamente conmovido y temía volver a la tienda. No podía dormir al cerrar los ojos, pues veía todas las estrellas transformándose en rostros de sus descendientes. Y una vez más, gritaban, Padre Abram. Estas visiones vinieron a la mente una y otra vez y se transformaron en sus propios sueños y visiones. Estas imágenes se convirtieron inmediatamente en parte de su cuarta dimensión.
En el lenguaje de las visiones y sueños espirituales, estas visiones y sueños ejercieron dominio sobre su cuerpo de 100 años de edad, y pronto se transformó como si fuera un joven muchacho. A partir de ese momento, creyó en la palabra del Señor y alabó a Dios. ¿Quién podría cambiar tanto a Abraham? El Espíritu de Dios, pues había aplicado la ley de la cuarta dimensión, el lenguaje del Espíritu Santo. Una visión, un sueño, cambió no solo la mente de Abraham, sino también su cuerpo. No solo a él, sino también a su esposa, que fue maravillosamente rejuvenecida. Pero más adelante en la Biblia, podemos leer que el rey Abimelech quería tomar a Sara como su concubina, a Sara de 90 años de edad que había sido rejuvenecida mediante la ley y el lenguaje de la cuarta dimensión. No somos animales comunes. Al crear, Dios lo hizo en la cuarta dimensión, en el mundo espiritual. Entonces Dios dijo, ejerzan dominio sobre la tercera dimensión. No existe un ministerio de ganar almas simplemente golpeando puertas, luchando y cansándose hasta el agotamiento. He usado el camino de la fe, y mi iglesia crece de manera fabulosa. Aunque mi iglesia tiene más de 50.000 miembros, en los rolados no tengo mucho que hacer en la oficina, pues sigo el camino de la fe y no estoy constantemente luchando en la carne para lograr las cosas que el Espíritu Santo puede hacer fácilmente. He aprendido que, incluso ministrando en países extranjeros, puedo entrar en la cuarta dimensión del Espíritu Santo y contarle la necesidad de mi iglesia en Corea, y Él realiza esa obra. Llamo a mi esposa cada 2 días, y a veces ella golpea mi ego con la información que me da. Pensaba que los miembros de la iglesia estarían ansiosos porque regresara del extranjero, y que todos me estaban esperando. Y estaba seguro de que la asistencia al culto del domingo por la mañana disminuiría, pero mi esposa decía, no te jactes de eso, la iglesia está yendo mucho mejor incluso sin ti. Si Dios puede usar a Abraham para poseer la tierra a través de la cuarta dimensión milagrosa, y si Dios puede rejuvenecer a Abraham y Sara mediante el lenguaje de los sueños y visiones del Espíritu Santo, entonces tú también puedes operar en la cuarta dimensión. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre algo maravilloso, caminar en el Espíritu. ¿Has pensado alguna vez cómo esto puede transformar nuestra vida en paz y verdad? Es fascinante cómo el Espíritu Santo puede guiarnos para vivir en armonía con la verdad y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no encontramos esa paz, o cuando la verdad parece distante, puede ser señal de que no estamos verdaderamente caminando en el Espíritu. Vamos juntos a buscar esa comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que Él nos conduzca hacia la verdad y la paz que solo se encuentran en Cristo. Que nuestras vidas sean testigos vivos del poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, pasemos al mensaje. Esta es la era del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu viniera sobre la iglesia. En el día de Pentecostés, el Espíritu descendió sobre los 120 creyentes fieles que estaban esperando su presencia en Jerusalén y los llenó de poder. Esto cumplió la profecía de Juan el Bautista. En la ocasión del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo fue simbolizado por una paloma. La razón por la que la paloma es empleada como símbolo del Espíritu está relacionada con su naturaleza y personalidad. La paloma es una criatura muy suave, y el Espíritu Santo también lo es. Solo comenzamos a entender la naturaleza del Espíritu Santo cuando empezamos a tener comunión con Él. En el Antiguo Testamento, no vemos al Espíritu Santo como una personalidad distinta. En el Nuevo Testamento, Él presenta a Cristo de tal manera que es posible que no notemos cuán rica es la naturaleza de la tercera persona de la Trinidad y cómo podemos llegar a conocerla. Solo nos volvemos conscientes de su naturaleza cuando nos entregamos realmente a la oración. De todos los evangelios, el que contiene más referencias al Espíritu Santo es el de Juan. En el capítulo 14, Él es identificado como el Espíritu de la verdad y como el Consolador. Es el Espíritu de la verdad porque nos revela la profundidad y el significado de la palabra. Es el Consolador porque da a nuestro corazón una paz que el mundo no puede dar.
Para el mundo, solo hay paz cuando cesan las hostilidades, pero el Espíritu Santo nos da paz en cualquier circunstancia. Así que, cuando aprendemos a caminar en el Espíritu, aprendemos a vivir en paz y en verdad. Entonces, si alguien no experimenta la verdad en su vida, o si no camina en la paz de Dios, probablemente no está caminando en el Espíritu. El Espíritu Santo puede bendecirnos cuando leemos la Biblia, y puede guiarnos cuando damos testimonio de Cristo. Puede ungirnos cuando predicamos la palabra de Dios o enseñamos sus verdades. Quien desee tener una comunión íntima con el Espíritu Santo necesita orar mucho. Aprendí esto en los primeros años de mi ministerio. Estaba esforzándome mucho por ganar almas para Cristo, pero con pocos resultados. Un día, mientras oraba, el Señor me dijo lo siguiente: ¿cuántas codornices tendría que atrapar el pueblo de Israel si salieran a cazarlas en el desierto? Muy pocas, Señor, respondí. ¿Cómo atraparon las codornices?, continuó el Señor. Dios envió el viento que las trajo consigo. Me estaba mostrando la diferencia entre ganar almas sin la estrategia del Espíritu Santo y ganarlas en colaboración con Él. Luego, Dios me dijo algo que transformó completamente mi vida: debes aprender a conocer al Espíritu Santo y trabajar con Él. Sabía que estaba regenerado, sabía que estaba lleno del Espíritu Santo, pero siempre pensaba que el Espíritu Santo era solo una experiencia de vida cristiana y no una personalidad. Así que, para conocer al Espíritu Santo, tendría que pasar algún tiempo conversando con Él y también dejar que Él me hablara. Y fue esa comunión con el Espíritu Santo la que produjo todos los grandes cambios que ocurrieron en mi ministerio. La creación del sistema de células en la Iglesia nació de la comunión con el Espíritu Santo en la oración. La fundación de nuestro ministerio, el crecimiento de la Iglesia Internacional, también resultó de la comunión con el Espíritu Santo. Y, de hecho, todos los grandes principios espirituales que enseño en Corea y en otras partes del mundo fueron aprendidos en una genuina e íntima comunión con el Espíritu Santo en la oración, y no en compendios teológicos. Y esta comunión con el Espíritu Santo ha sido vital en mi vida personal. Ya no podría vivir sin esta dulce comunión con su presencia, con la que ya me siento tan familiarizado. Por la mañana, siento un renuevo que viene de Él y llena mi corazón, y así tengo fuerzas para enfrentar todos los problemas de ese día, sabiendo que seré victorioso en todas las situaciones. También he descubierto que no tengo la capacidad propia para resolver los miles de problemas que la misión trae diariamente, pero sé que puedo decirle al Espíritu Santo: Dulce Espíritu, quiero contarte un problema. Sé que conoces la mente de Dios y sabes la solución para ello. Y luego, con toda confianza, espero la respuesta. También he notado que esta comunión diaria con el Espíritu Santo es imperativa para mí. En todos estos años, he descubierto que Él me renueva espiritual, mental y físicamente. Una buena parte del tiempo que paso en oración cada mañana se dedica a la comunión con el Espíritu Santo. Cada vez que Dios me revela algo nuevo en su palabra, sé que esa revelación viene del Espíritu de la verdad que habita en mí. Del mismo modo que Él hizo que María concibiera, Él puede impregnarnos con la palabra viva, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso, miles y miles de personas hacen fila en la puerta de nuestra iglesia los domingos, a la hora de cada uno de nuestros 7 cultos. Por eso, nuestro culto televisado en Corea es uno de los programas con mayor índice de audiencia en nuestro país. Las personas no solo quieren que se diga sí a la palabra, van por la verdad ungida por el Espíritu Santo. Pablo vivió este tipo de enseñanza. Testificó lo siguiente a la iglesia de Corinto: ahora nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De esto también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando verdades espirituales a los que son espirituales. 1 Corintios 2, 12 y 13.
Y el Espíritu Santo no solo nos unge al ministrar la palabra de Dios con poder y autoridad, sino que también nos protege de los ataques de Satanás. El hecho de ser pastor de la iglesia más grande del mundo no me libra de los ataques de otras personas. Los ataques que vienen del mundo no me afectan, pero los que vienen de algunos individuos que pertenecen al pueblo de Dios son los que pueden herirnos más. Entonces, la comunión diaria con el Espíritu Santo puede protegernos, si no de los ataques, de las consecuencias de ellos. Vemos este principio demostrado claramente en la vida de Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Esteban proclamaba la palabra de Dios con gran poder, como vemos en el capítulo 7 de los Hechos. Sin embargo, la única reacción del pueblo fue un intenso deseo de matarlo, debido a la convicción de pecados que sus palabras les causaron. Al oír estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 y 56. Pablo concluye su carta a la iglesia de Corinto con estas palabras: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 Corintios 1 y 14. Y hace referencia a la comunión del Espíritu Santo nuevamente en Filipenses 2, 1. Si notas que tus oraciones están vacías y no revitalizan tu vida espiritual, es posible que no estés obedeciendo la admonición de Pablo y no estés teniendo comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu te dará la alegría, la paz y la certeza de estar haciendo lo correcto que tanto deseas. Recuerda que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo escribió lo siguiente en su primera carta a la iglesia de Corinto sobre los dones espirituales: No quiero, hermanos, que ignoréis. 1 Corintios 12. Porque este versículo fácilmente podría haber sido escrito en nuestros días. Una gran parte de la Iglesia ignora los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Y muchos de los que tienen conocimiento sobre estos dones y manifestaciones espirituales no saben cómo ejercerlos, ni cuándo es el momento adecuado para hacerlo. El Espíritu Santo entra en una persona en el momento de su nuevo nacimiento, y la Biblia nos aconseja buscar, a partir de entonces, una relación cada vez más íntima con Él. Llamo a esto recibir la plenitud del Espíritu Santo. Alcanzamos esta plenitud a través de la oración, y también es a través de la oración que aprendemos a ejercer nuestros dones espirituales. Pablo menciona los dones de ministerio en diversas referencias bíblicas. Estos dones son distribuidos según la voluntad de Dios. Pero Dios dispuso los miembros, colocando cada uno de ellos en el cuerpo, según quiso. 1 Corintios 12 y 18. Entonces, una vez que descubrimos cuál es nuestro don de ministerio, es nuestra responsabilidad desarrollar ese don. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante palabra profética con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4, 14 y 15. En este último texto, Pablo le dice a Timoteo que, si medita en oración, podrá desarrollar el don de ministerio que le fue dado en 1 Corintios 12. Él presenta los dones de ministerio no enumerándolos, sino citando solo los esenciales: apóstoles, profetas y maestros. Luego, agrega una segunda lista de dones de ministerio que no son menos valiosos que los primeros: milagros, dones de sanidad, socorros, gobiernos, diversidad de lenguas. En la carta a los Efesios, él desarrolla más la lista del primer grupo de dones de ministerio, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Efesios 4 y 11. En el siguiente versículo, muestra cuál es el propósito de este primer grupo de dones: con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4 y 12. ¿Cuál es entonces el objetivo del liderazgo cristiano? Es instruir a los nuevos creyentes en su trabajo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado allí. Pablo dice lo siguiente: pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 7. Pablo no está diciendo aquí, les mostraré algo aún más excelente, en el capítulo 13. Está preocupado por el camino excelente, porque Dios es un Dios de orden. Todo lo que se hace en una iglesia debe hacerse también en orden, porque los dones espirituales, en su dimensión correcta, son una bendición. La oración es la llave de la victoria. La Biblia no consiste solo en letras impresas en tinta negra sobre papel blanco. Es más que eso. Las palabras impresas en ella no son simples palabras, son la palabra de Dios. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4 y 24. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Por lo tanto, el espíritu nos escucha, y nunca ha penetrado en el corazón humano lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo ha revelado por su espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Pablo también enfatiza la importancia de buscar entender la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, que recibimos a través de la oración. Él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2 y 14. Y qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios después de orar. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, escribió Pablo a los romanos. Dios aumenta nuestra fe a medida que cultivamos el oír, o la sensibilidad espiritual. Adquirimos sensibilidad espiritual estudiando la palabra de Dios en espíritu de oración. Nuestra dependencia de Dios aumenta nuestra sensibilidad espiritual. He aprendido que, cuando confío completamente en el Señor, Él me guía y me da comprensión espiritual. A menudo, para cuestiones necesarias para un creyente, para que pueda comer el alimento sólido de las Escrituras, aquellos que ya han adquirido sensibilidad espiritual, usando el discernimiento que ya poseen, pueden ingerir el alimento sólido. Pero aquellos que aún no han desarrollado su sensibilidad espiritual solo pueden ingerir la leche de la palabra de Dios. Una noche, durante el culto devocional de nuestra familia, uno de mis hijos dijo algo que reveló lo importante que es depender totalmente del Espíritu Santo. «Mi hijo mayor conoce a su padre, ¿verdad?», pregunté. «Sí», respondieron. «Hoy en día, el padre de ustedes no es el pastor de la iglesia más grande del mundo, ¿verdad?». «Sí», dijeron. «Entonces, mírenme. Hace algún tiempo, estaba sufriendo de tuberculosis y casi moribundo. No había ningún médico que pudiera curarme. Además, el padre de ustedes era muy pobre y no tenía medios para ir a un hospital para recibir tratamiento. Dejé de estudiar después del primer año de secundaria. No tengo una posición social elevada, no tengo antepasados famosos, y como persona no tengo cualidades que los hombres admiren. Los que confían solo en su propia fuerza, en sus estudios y conocimientos naturales, quedan atrapados en el fango de este mundo. No sean ignorantes, aprendan a depender siempre de Dios, como yo lo hago». Después de decir esto a mis hijos, supe que no solo lo habían escuchado, sino que también habían comprendido las implicaciones de lo que estaba diciendo. Después de comprender lo importante que es tener una dependencia total y completa de Dios, su actitud cambió mucho, al igual que la expresión de sus rostros. Si aún no experimentas regularmente esta comunión, es hora de comenzar ahora. Toma tu Biblia, la palabra de Dios, y comienza pidiéndole al Espíritu Santo que haga la presencia de Cristo realmente palpable para ti. Pídele que te dé una nueva comprensión de su palabra.
Pídele que te lleve a una nueva dimensión de comunión con el Espíritu Santo, para que puedas tener sensibilidad espiritual para la gloria y el honor del Señor. Dios te bendiga. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.